Saludos a todos, todas. Les doy la bienvenida a este espacio charlando el texto, un espacio donde leemos el texto para el sermón del domingo, lo estudiamos y preparamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el sermón. Comenzamos. En esta ocasión estaremos analizando un relato de los evangelios en el evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 28 al 36. Este es el relato de lo que se conoce como la transfiguración de Cristo. Vamos a leer el texto juntos. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, ese es el texto que estaremos estudiando, que estaremos analizando. Y como lo hicimos hace algunas semanas, quizás un mes más o menos atrás o 2, cuando hablamos sobre el bautismo de Jesús, vamos a hacer un análisis de este pasaje de Lucas comparándolo con el mismo pasaje en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos de Mateo y Marcos. Juan no nos da un relato como la transfiguración. Tal vez Juan lo expresa de otra manera, el mensaje que se transmite en medio de la transfiguración, pero el punto es que en el evangelio de Juan no viene tal relato. Entonces vamos a hacer este análisis sinóptico, este análisis, como les mencionaba hace algunas semanas, de tradiciones, que consiste en analizar qué es lo que del relato base, es decir, el relato de que Jesús lleva a 3 de sus discípulos, sube al monte a orar, sufre ahí un cambio, una transformación cuando se aparecen con él Moisés y Elías. Ese relato básico, cómo lo expresan, cómo lo escriben cada uno de los evangelistas, solamente que nos vamos a enfocar más en lo que el evangelio de Lucas dice. Y si recuerdan aquella análisis, tenemos el texto dividido en 3 columnas, una para cada evangelista, y dividido no tanto en versículos, sino más bien en cada uno de los momentos narrativos, para que podamos analizarlos horizontalmente, comparando qué elementos son comunes, para dejarlos con las letras en negro, qué elementos pertenecen a Mateo, para iluminarlos de color verde, ya sea que estén exclusivamente en la columna de Mateo, o que aparezcan también comunes a Marcos o a Lucas, qué elementos de Marcos aparecen en Mateo solamente, en Lucas solamente, o en Marcos solamente, y lo mismo con el evangelio de Lucas. Vamos a iniciar. Iniciando, pues, como les mencionaba, con el evangelio de Lucas, que es el evangelio que nos vamos a enfocar hoy. Dice así: aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mateo y Marcos dicen, primero Mateo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto. Marcos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Una cosa aquí que
y es inmediatamente obvia, es que Lucas dice que esto sucede como 8 días después. Como 8 días después de estas palabras. ¿Qué palabras? Bueno, si leemos en los evangelios, se refiere a cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen que es él, y Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Pero Mateo y Marcos nos dicen que son 6 días después. Vamos a iluminar de color rojo esta frase: aconteció 8 días después de estas palabras, porque solamente aparece en Lucas, no aparece en Marcos o en Mateo. Pero en Mateo aparece esta frase 6 días después, que es común a Marcos o con Marcos, y por ende en el Evangelio de Marcos vamos a iluminarla de color verde. Después se nos dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. En un sentido general, pues es la misma frase en los 3 evangelios, solamente que se invierte el orden, ya que Mateo y Marcos dicen Pedro, Jacobo y Juan, y Lucas dice Pedro, Juan y Jacobo. Tal vez es un detalle menor, no vamos a detenernos mucho en este momento ahí. Pero enseguida nos dice Mateo que es Juan su hermano. Marcos no nos lo indica, vamos a iluminarlo. Y dice que Lucas dice que subió al monte a orar. En Mateo dice los llevó aparte a un monte alto. Marcos dice los llevó aparte solos a un monte alto. Solamente Lucas enfatiza que subieron a orar. De manera que Marcos tiene en común esta frase con Mateo y los llevó aparte a un monte alto. Y Mateo comparte, como ya lo mencionaba, y los llevó aparte a un monte alto. Marcos nos enfatiza que fueron solos. Muy bien, ahí tenemos el primer momento en esta narración. Vamos al segundo, que es el acto propiamente de la transfiguración. Lucas nos dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Marcos dice: y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún labrador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y Mateo dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. A mí me llama la atención como en este momento, en este punto de la historia, aunque están describiendo el mismo evento, lo describen de maneras tan diferentes, con énfasis tan diferentes. Por ejemplo, Lucas dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Marcos y Mateo usan la palabra transfigurar, se transfiguró. Aunque se enfatiza también o se mencionan los vestidos, Lucas dice que se hizo su vestido blanco y resplandeciente. Mateo dice que se hicieron blancos como la luz, y Marcos dice blancos como la nieve, y Marcos resalta que nadie puede hacerlos tan blancos. Es un blanco que solamente puede venir de la gloria divina. Pero aparte de eso, el Evangelio de Lucas otra vez resalta que esto sucede mientras oraba. Y como ya lo mencionaba, él no usa la palabra transfigurar, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Bien, en cambio, Marcos y Mateo comparten, como ya lo mencionaba, esta frase: y se transfiguró delante de ellos, y se transfiguró delante de ellos. Mateo nos dice que resplandeció su rostro como el sol. Hay una semejanza aquí con Lucas. Voy a corregir esa pequeña frase para decir que el rostro también lo habla Mateo en Lucas, y lo comparte por ende acá también. Y su rostro, solamente que se nos escribe de otra manera, ya que Mateo dice que resplandeció su rostro. Marcos no nos dice que su rostro haya resplandecido, de hecho no menciona el rostro. Lucas dice que su rostro, no dice que su rostro resplandeciera, sino que su apariencia se hizo otra. Así que el resplandor del rostro como el sol solamente es de Mateo.
Y ahora hablamos de los vestidos. Lucas dice que su vestido se hizo blanco y resplandeciente. La idea de la blanquedad de los vestidos es común en los tres evangelios, pero Lucas, por ejemplo, dice que se hizo resplandeciente, como el evangelio de Marcos, aunque Marcos habla del plural. Sus vestidos se volvieron resplandecientes. Ajá. Blanco es común en los tres evangelios, ya lo mencionaba. Mateo nos dice que se hizo blanco como la luz. Perdón, aquí metí un error, esto tendría que haber sido en rojo. Ahora sí, Mateo dice que el vestido se hizo blanco como la luz. Ajá. Marcos dice muy blancos, ajá, como la nieve y todo esto, ¿verdad? Que nadie en la tierra los puede ser tan blancos. Lucas no se enfoca tanto en la transfiguración propiamente dicho, lo cual es algo pues inesperado, ¿no? Ya que es un relato que habla precisamente de la transfiguración. Lucas usa muy pocas palabras para referirse propiamente a la transfiguración o al acto en sí de la transfiguración. Él solamente dice que su apariencia se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. En cambio, Marcos y Mateo nos hablan de la transfiguración como tal y describen ampliamente cómo se ve la apariencia de sus vestidos. Muy bien, en el siguiente momento vamos a ver que dice Lucas que he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron. Y la idea de que Moisés y Elías hablan con Jesús es común en los tres evangelios, pero Lucas nos los introduce diciendo que he aquí dos varones, ajá, que hablaban con él, quienes aparecieron. Ok, es un dato interesante que primero nos diga que son dos varones. Podría parecer obvio, y si es tan obvio, entonces ¿por qué dice que son dos varones? Tiene que haber una razón detrás. Y también otro dato que es curioso, no sé qué tan importante sea, es que Marcos invierte el orden. Él dice Elías y Moisés, mientras que Mateo y Lucas dicen Moisés y Elías. Muy bien, seguimos adelante porque aquí vienen dos momentos que solamente aparecen en el Evangelio de Lucas, o dos descripciones. Lucas nos dice que aparecieron rodeados de gloria, ajá, y hablaban de la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Me tengo aquí porque este es un dato que puede resultarnos interesante, por decirlo menos, y es que la palabra partida en este texto es la palabra éxodo en el griego del Nuevo Testamento. El éxodo, es decir, parece que Moisés, quien es el que hizo el primer éxodo, y Elías están apuntando junto con Jesús a que el acto que Jesús va a hacer en Jerusalén, porque de hecho así lo menciona, el éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén es su muerte en la cruz, es un acto de liberación como el éxodo lo fue para los hebreos en su momento. Muy bien, y el segundo detalle que solamente le pertenece a Lucas es lo que viene a continuación. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Otra vez se nos repite a los dos varones, ahora aquí ya no los menciona, pero nos indica que Pedro y los demás compañeros tenían sueño, pero de alguna manera logran permanecer despiertos. Y ahora sí ven a los dos varones. Y entonces viene el siguiente momento, que es cuando Pedro propone construir las enramadas. En el Evangelio de Lucas dice: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Muy bien, aquí lo que parece indicar el texto es que se apartan Moisés y Elías de Jesús.
y entonces Pedro se acerca a Jesús. Este detalle sucedió que apartándose ellos de él es solamente del Evangelio de Lucas. Pero enseguida es común para los tres evangelios cuando Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, eso es en común, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra o una para Elías. Es casi lo mismo, solamente que con una pequeña salvedad, y es que Marcos y Lucas llaman a Jesús maestro. Marcos y Lucas llaman a Jesús maestro. Entonces vamos a poner en rojo aquí esto que Marcos tiene en común con Lucas, en azul lo mismo pero viceversa, y Mateo pone que es Señor. Señor. Y incluye también esta frase si quieres. Me parece muy apropiado, ya que para Mateo, Pedro llama a Jesús Señor, y por lo tanto, si es Señor, entonces debe apelar a su voluntad. Si quieres. Hagamos 3 enramadas. Y luego tenemos a continuación este detalle acerca de Pedro, que solo Lucas y Marcos nos dicen. Lucas dice no sabiendo lo que decía. Marcos dice porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Okay? Entonces vamos a indicar que el Evangelio de Marcos comparte esto con Lucas, que no son exactamente las mismas palabras, pero van por ahí, porque no sabían lo que hablaba, pero Marcos nos añade aquí que estaban espantados. Muy bien, mientras él aún hablaba, mientras él decía esto, lo comparten Mateo y Lucas. Una nube de luz los cubrió. Vino una nube, que los cubrió, dice Lucas. Mateo dice una nube de luz los cubrió. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y aquí vamos a observar estas diferencias. Para Lucas y Mateo, la nube los cubre. Los cubrió, lo comparte Lucas con Mateo y viceversa. Solamente que Mateo nos dice que es una nube de luz. Lucas solamente nos dice que es una nube. Y Marcos dice que una nube les hizo sombra. Entonces parece que hasta la nube es un poco diferente en cada una de ellas. Y entonces aquí Lucas nos dice que tuvieron temor al entrar en la nube. Tuvieron temor al entrar en la nube. Eso no lo mencionan ni Mateo ni Marcos. Después vamos al siguiente que dice... el color tenía que haber sido rojo. Tuvieron temor al entrar en la nube. Muy bien. Ahora sí, Lucas dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Los otros 2 evangelios dicen casi lo mismo. Y aquí una voz desde la nube. Incluye Mateo esa frase narrativa, he aquí. Marcos, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado es común. A él oíd es común en los 3, solamente que Mateo nos incluye en quien tengo complacencia. ¿Okay? Los otros evangelios no incluyen esto. Y luego Mateo mismo nos dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Esto también solamente le pertenece a Mateo. Muy bien, regresamos a Lucas para la siguiente parte, que dice, cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y Mateo dice, y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. La idea de que Jesús quedara solo es común en los 3 evangelios, pero Lucas nos dice que cesó la voz y Jesús fue hallado solo. Es decir, aquí hay una percepción más bien por el oído, ¿verdad? Porque la voz se percibe por el escuchar. Pero en cambio Marcos y Mateo
nos dicen que es por la vista, alzando ellos los ojos, y luego cuando miraron no vieron a nadie, más a nadie, sino a Jesús solo, y a nadie vieron. Okay. Eso es interesante, ¿no? Que para Lucas esté conectado más bien la percepción con la voz. Muy bien, seguimos adelante porque Mateo y Marcos nos dan un detalle que Lucas no. Mateo dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Creo que aquí es básicamente lo mismo. Se reitera una vez más la visión. Así que vamos a iluminar de azul. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y en Marcos: descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Muy bien, regresamos ahora a Lucas para este último detalle, donde dice: y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muy bien. Y Mateo no nos dice nada, Marcos nos dice: y guardaron la palabra entre sí, y discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ok, creo que es importante aquí resaltar esto, que ellos callaron le pertenece solamente a Lucas, aunque Marcos dice que guardaron la palabra entre sí. La diferencia está en que en Lucas Jesús no les manda que se callen. Ajá. Entonces, por iniciativa propia, los discípulos callan. En cambio, en Marcos, guardan la palabra entre sí porque Jesús les manda que no dijeran a nadie, es decir, obedecen a Jesús. Marcos nos incluye este detalle de que discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos, y Lucas dice que no dijeron nada a nadie por aquellos días, ¿verdad? No dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ahí está la visión otra vez de regreso en Lucas. Muy bien, ese es el texto. Hemos hecho el análisis en tridimensional pues no es tridimensional necesariamente, pero el análisis triple de cada uno de los evangelios sinópticos y qué cosas resaltan. Así que me voy a tomar ahora el tiempo para enunciar cuáles son estas diferencias, sobre todo enfocándome en Lucas y qué podemos entender de ellas. Tenemos entonces esto que es importante, que el tiempo, ¿verdad? Dice Mateo y Marcos que es 6 días después, pero Lucas nos dice que son como 8 días después. Ajá. Esto me parece a mí sumamente importante. Parece dar la impresión de que se completa una semana, y entonces ese mismo día, suponiendo que hubiera sido en lunes cuando Pedro confiesa a Jesús como el Mesías, entonces una semana después, es decir, al siguiente lunes, sucede este acto de la transfiguración. Bueno, esto sería importante. Tendríamos que analizar cuál es el ritmo que el Evangelio de Lucas lleva para presentar cada uno de los eventos, y qué simbolismo le da Lucas a que acontezca cada semana algún evento. Esto se nota más en el Evangelio de Juan. Juan, como ya lo mencioné, no tiene un relato de la transfiguración, pero Juan sí tiene todo organizado por días, y así lo va enunciando cada cierto tiempo. Todos los evangelios lo hacen, pero Juan me parece que lo sigue de manera más rigurosa, asegurándose de que ciertos eventos quepan dentro de una semana y el siguiente evento inicie una semana después, o algo así, ¿no? Entonces se podría analizar ese mismo manera de organizar
en el Evangelio de Lucas. Muy bien. Regresando entonces al texto, Lucas nos dice que sube a orar, y lo enfatiza. Para Lucas, voy a cambiar de color. Para Lucas, la oración, ya lo he mencionado antes, es sumamente importante. No que para Mateo y Marcos no, pero Lucas lo enfatiza de una manera mucho más consistente. Y como ya lo mencionaba, el acto mismo de la transfiguración, pues es un acto relatado muy sencillo. Solamente dice: su apariencia se hizo otra, o la apariencia de su rostro y su vestido blanco y resplandeciente. Si comparamos con lo que dicen Marcos y Mateo, especialmente Marcos, ¿no?, que agrega muchos detalles, ese detalle lo enfatiza sobre el blanco de los vestimentos, de las vestimentas, nieve, tan blanco como la nieve, que nadie los puede hacer tan blancos en la tierra. Y Mateo, que recurre mucho a la imagen de la luz y del sol, y después lo va a mencionar más adelante cuando la nube de luz los cubre. Bueno, Lucas, el acto mismo de la transfiguración, pues lo deja, no lo enfatiza tanto, lo deja como en un segundo plano. Luego viene la idea de los dos varones. Los dos varones. Esto es sumamente interesante. Estaba platicando con algunos alumnos de este asunto. Y por qué se hablan de dos varones. Si nosotros pensamos quiénes son, o de dónde Lucas habla de otros dos varones, pues en el libro de Hechos, que lo escribe Lucas, cuando Jesús sube al cielo, dice que después de que subió al cielo y los discípulos se quedaron mirando, llegaron dos varones. Dos varones, y entonces le dijeron: varones galileos. Ahora, es importante que prestemos atención. Nosotros nos los imaginamos que son ángeles. Tal vez sean ángeles, pero el texto dice que son varones. No dice que sean seres humanos o que sean hombres, se refiere a su género. Son dos varones. Ese es el punto, que son dos varones. Entonces hay dos varones cuando Jesús sube al cielo. En otra ocasión hay dos varones, que es cuando Jesús resucita en el Evangelio de Lucas. Hay dos varones en la tumba, si la memoria no me falla. Y es más, déjenme corregirlo para que no nos quedemos con una mala idea. Que aparecen dos varones en la cruz de Jesús, perdón, en la resurrección de Jesús. Sería Lucas 24, en el versículo 4, claro, dos varones. Versículo 1, 24:1, el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro. Por cierto, el primer día de la semana de la tumba de Jesús, de la resurrección de Jesús, pues podría corresponder con 8 días después. El octavo día sería el primer día después de que termina la semana. Entonces, tal vez haya ahí alguna conexión importante. No lo vamos a explorar por ahora, si es que existe. Pero dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado, y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer cuando dos varones se presentaron ante ellas, vestidos con ropas deslumbrantes. Entonces ahí tenemos a los dos varones con ropas deslumbrantes, y aquí tenemos a dos varones rodeados de gloria. No dice nada de sus ropas, pero el tema de la ropa ya aparece aquí antes. Entonces, eso no quiere decir necesariamente, perdón, no lo mostré aquí, está rodeados de gloria los dos varones, y no se habla del vestido de los dos varones, pero sí se habla del vestido de Jesús resplandeciente. No estoy diciendo que los dos varones que se aparecieron en la tumba de Jesús fueran Moisés y Elías. Me parece que si así fuera, Lucas hubiera dicho dos varones, Moisés y Elías. Pero creo más bien que está conectando estos eventos de Jesús, estos tres eventos, por lo menos. La transfiguración de Jesús con la resurrección de Jesús con la ascensión de Jesús, que son tres momentos que en común tienen
que hay una glorificación de Jesús. Ajá. En la transfiguración, Jesús es transfigurado y es rodeado de gloria, aunque no se menciona, ¿verdad?, mucho énfasis en la transfiguración. En la resurrección Jesús es glorificado en tanto que resucita y vence la muerte, y en la ascensión Jesús es glorificado pues porque sube al cielo. Y me parece que ahí es algo interesante. Podríamos pensar también en la ascensión de Jesús. Se dice que una nube cubre a Jesús, y aquí vemos también una nube en la transfiguración. Entonces hay varios paralelos que me parecen muy importantes. Pero regresando a esto, otra vez se menciona aquí a los dos varones que estaban con él. Aquí ya no se dice que son Moisés y Elías. Tampoco se dice, por ejemplo, y a Moisés y Elías que estaban con él, es decir, vieron la gloria de Jesús. Aquí está la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús y a Moisés y Elías, no, sino que dice otra vez los dos varones. Ajá. Me parece que tal vez Lucas quiere de alguna manera difuminar o pasar a un segundo lugar, un segundo plano, que sean Moisés y Elías. Quiere enfatizar que es Jesús quien está ahí con ellos, y que Moisés y Elías pues sí son importantes, pero solamente son dos varones. Y entonces lo que observábamos los alumnos y yo es que se menciona aquí a dos varones al inicio y al final de este mini pasaje, y la gloria de Jesús también, y en medio tenemos que se habla de la partida de Jesús a Jerusalén y la lucha que tienen Pedro y los demás discípulos, Éxodo, y los demás discípulos para estar despiertos, ¿no? Me parece que hay algo interesante ahí en este pasaje que habría que reflexionar, habría que meditar en él. Muy bien, creo que esta porción es particularmente importante, ya que, como podemos verlo, no aparece en los otros evangelios. Muy bien, seguimos adelante. Aquí en el siguiente versículo lo que habíamos observado es que Mateo llama a Jesús Señor, mientras que Lucas y Marcos lo llaman Maestro. ¿Okay? Y después Lucas y Marcos nos dicen que Pedro no sabía lo que decía. Pero quiero mencionar aquí algo importante. Marcos introduce aquí el tema del espanto o del miedo. Los discípulos están espantados, ajá, y él enfatiza que estaban espantados, no solamente Pedro, sino también los discípulos estaban espantados. Los otros evangelistas nos dicen que también estaban espantados, pero en diferentes momentos. Lucas nos dice que tuvieron temor cuando entraron en la nube. ¿Ah? Y Mateo nos dice que tuvieron temor cuando escucharon la voz de Dios que decía que escuchen a Jesús. Es interesante en qué momento tienen temor. Parece ser que para Marcos el temor es generalizado, desde la transfiguración viene el temor, pero para Lucas el temor es al entrar en la nube, ¿ja? En la nube que los cubre. Muy bien, la nube es un símbolo o una señal de la presencia de Dios. Entonces los discípulos están sobrecogidos y rodeados por la presencia de Dios, están cubiertos de la presencia de Dios. Esta es la nube de el templo del desierto, que se llenaba, el tabernáculo del desierto se llenaba con la Shekinah, o con la gloria de Dios en forma de una nube. Y ahí están los discípulos teniendo miedo, ¿no?, de estar en la presencia de Dios. En Mateo los discípulos tienen miedo no de estar en la presencia de Dios, ahí no tienen miedo, sino al oír que Jesús es el Hijo amado en quien tienen complacencia. Ahora, debemos reflexionar en esta idea del miedo. Perdón, no lo enseñé bien. Aquí está, ¿verdad? Los discípulos tienen miedo cuando están en la presencia cuando escuchan, la voz del Padre en Mateo, y en Lucas cuando entran en la presencia de Dios en la nube. Ahora, este miedo o este temor, debemos reflexionar sobre él, que no es un temor
como un niño que tiene miedo de la oscuridad, un niño que tiene miedo de los payasos o de los insectos o algo así, ¿verdad? No es una fobia en ese sentido, no es un miedo de repulsión, me parece que es algo más, ¿verdad? Yo tampoco diría que es como solemos enseñarlo, ¿verdad? Que es el miedo de un respeto profundo hacia Dios. Creo que tampoco es algo así tan... Creo que va más allá del mero respeto, ¿no? Es decir, no es una fobia, una repulsión, pero es un temor de estar sobrecogido, ¿no? De saberse en la presencia de Dios, de saberse en el deber de escuchar al Hijo. Es un temor muy grande de sobrecogimiento, sí, de miedo. Probablemente esto lo he mencionado antes y lo mencionaré después. Un maestro decía, es como cuando entramos en una planta eléctrica. Ajá. Hay un miedo porque uno sabe que si pisa mal, que si levanta mal los pies, ustedes saben que, no sé si ahora, pero antes los trabajadores usaban equipo especial y botas especiales para andar en las plantas eléctricas. Si uno entra sin ese equipo, entonces queda frito, quemado, ¿no? en la planta eléctrica. Y me parece que este es el sentimiento, ¿verdad?, que produce el estar en la presencia de Dios, el saber que uno no es digno de estar ahí, ¿no? Y creo que por ahí va el sentido del temor que tienen. Muy bien, hay un detalle muy interesante en el Evangelio de Mateo. Tienen temor, cuando Dios les dice que deban escuchar al Hijo, pero Jesús se acerca y los toca y les dice no tengan miedo, ¿verdad? Entonces esa cercanía de Jesús, ese toque de Jesús, quita el miedo. Hay algo interesante ahí. Muy bien, después mencioné este detalle que en Lucas, cuando cesa la voz, Jesús es hallado solo, pero en Mateo y en Marcos los discípulos ven a Jesús solo. Los discípulos, parece que es más bien lo perciben, o sea, es decir, la voz es lo que les indica que Jesús está ahora solo. Y también esto, ¿verdad?, de que Jesús no les ordena aquí a los discípulos que callen, sino que ellos simplemente callan y no le dicen a nadie lo que habían visto. Muy bien, creo que este tema de acá es más sobresaliente en el Evangelio de Lucas, pero pues hay muchas otras cosas importantes, ¿no? La oración, una vez más, de Lucas, la conexión, ya lo habíamos hablado, de los dos varones con la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús, y esta idea de que para estar despierto o para ver la gloria de Dios hay que estar despiertos, y obviamente el temor de estar en la nube, en fin, muchos elementos muy ricos, muy profundos en este análisis. Bien, bueno, este es uno de los textos que estaremos leyendo y escuchando el domingo, uno de los textos que estaré tocando en la predicación. Así que por lo pronto este es todo el análisis que tenemos. Reflexionen ustedes, pongan ahí en los comentarios, en la caja de comentarios, qué significa para ustedes estas diferencias que encontramos en los diferentes evangelios, valga la redundancia, qué otros detalles ustedes pueden observar que les parece también importantes. Por lo pronto, que el Señor les bendiga.